de Megacanal y La Voz del Pitic. Te invitamos a seguir con nuestra transmisión en vivo en proyectopuente.com.mx, en TuneIn, Proyecto Puente Radio, Facebook y YouTube. Proyecto Puente, periodismo diferente. Oscar, bienvenido, buenos días, gusto saludarte. Muy buenos días, un gusto en saludarte y un gusto saludar a todo el auditorio. ¿Qué nos tienes? Sí, creo que pues en estas semanas, en lo que va del año, pues con tanta información que hay a nivel federal y a nivel estatal, se nos olvida de que pues tenemos que voltear a ver al municipio de Hermosillo, sobre todo los que vivimos aquí y a todos los municipios del estado, porque al final del día la autoridad más cercana y la que tiene más impacto en la vida día a día de todos nosotros, pues es el municipio. Y en el caso de Hermosillo hay una serie de eventos que vale la pena resaltar. La primera de ellas es, si tú recuerdas, el año pasado platicábamos de una pretensión de un incremento a la tarifa de agua, que era, pues, llamó la atención, que el regidor David Figueroa salió, el entonces regidor David Figueroa salió a decir que era excesivo, terminó en un aumento del 7%, pero la otra parte que perdimos de vista en todo este debate, que se viene la parte estatal y federal, es de que hay una apuesta importante del ayuntamiento en subir sus ingresos de libre disposición en casi una tercera parte. Hay una pretensión recaudatoria del ayuntamiento más allá de lo que se había venido dando. Hay un incremento sustancial en impuestos sobre traslado de dominio, que era del 2%, ahora habla en una tabla de que se va a ir hasta el 5.5%, o sea, más que se duplica en algunos casos, y eso pues veremos el efecto que tiene en la actividad inmobiliaria de Hermosillo, pero también hay que resaltar que en el tema de las finanzas municipales, esta semana se va a dar un evento muy importante que pasó desapercibido, pero esta semana, dentro de 2 días, se van a abrir las posturas para la reestructura de la deuda de Hermosillo, que licitaron para reestructurar una deuda de 1,700 millones de pesos y la próxima semana darán el fallo. La otra parte que es importante resaltar es de que pues, en este rediseño institucional del municipio de Hermosillo, pues se prometen recursos de obra pública importantes, donde el alcalde Antonio Cesarán está diciendo, oye, voy a hacer una apuesta fuerte a la infraestructura. Pero el presupuesto de 5,000 millones de pesos, casi 5,000 millones de pesos, se va a 6,000 millones de pesos. Hay un incremento del 20% de presupuesto. ¿En infraestructura? Mande. ¿En infraestructura? No, para todo el ayuntamiento para todo. Y para infraestructura de lo que tenían etiquetado de 178 millones de pesos, para infraestructura pues casi se van a los 500 millones de pesos, ¿no? Es una apuesta audaz que tiene que darse de forma ordenada, y también es importante que existan los ingresos para soportar eso, ¿no? El mismo alcalde en su presupuesto dice que hay una serie de riesgos en todo esto. Pues uno es que tiene que ver con el ritmo de crecimiento de la economía estatal, porque pues, si no hay un crecimiento no se dan los ingresos en impuestos. Y lo que veíamos la semana pasada es de que las expectativas de crecimiento no se están dando. La otra parte es que de los riesgos está, que el mismo alcalde reconoce, es una reducción de la recaudación federal participable, porque acuérdate que hay una fórmula que, de acuerdo a lo que capta la federación en su presupuesto, le transfiere a los municipios, y esta parte, dado el desempeño de la economía y las prioridades del gobierno federal, pues es un riesgo. El tercer riesgo es
el crecimiento en las tasas de interés que han venido creciendo, apegado a una mayor inflación. La inflación que tuvimos el año pasado fue del 7.36%, pero la inflación en el sector construcción anda del 14-15%, subió el acero, subió el cemento y sube todo lo demás. Y esa parte, pues vamos a ver cómo lo resuelve financieramente el ayuntamiento, porque está en crisis el ayuntamiento. Es un ayuntamiento que en términos generales debía a diciembre 1.900 millones de pesos, y a esto hay que sumarle la deuda de Agua de Hermosillo, que son del orden de 300 millones de pesos más. O sea, 1.900 que arrastra el ayuntamiento más 300 de... Más 300 de Agua de Hermosillo, más una deuda que en realidad no conocemos cómo está estructurada, porque nunca se informó puntualmente qué es la deuda que asume el ayuntamiento de la cancelación de la concesión de alumbrado Hermosillo, que son 600 millones de pesos más. Entonces estamos hablando de 2.900 millones de pesos por esos tres conceptos: la del directa del municipio, Agua Hermosillo, alumbrado público, y más la deuda a proveedores. Entonces las finanzas están muy presionadas. La apuesta de incrementar los impuestos agresivamente, y por otro lado, pues lo hemos visto por las manifestaciones que hay en cancelación de beneficios históricos a ciertos grupos, pues es una apuesta, por decirlo, audaz y arriesgada, porque todo esto lo tenemos que ver también pues en un contexto de la política del ayuntamiento, ¿no? Abraham Lincoln decía que una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse, que en realidad viene de un pasaje bíblico, una traducción, pero en este conflicto que hay ya abiertamente entre los presidentes de PRI y de PAN, que pues, Gildardo Real presenta una demanda y el PRI sale a defender a su exgobernadora, Ernesto de Lucas. En ese contexto, pues tenemos un ayuntamiento híbrido entre PRI, PAN y Toño, que todavía no se define si es priista o es panista, porque en realidad pues él está lidiando con dos grupos que parecería ser en la práctica, por las manifestaciones que estamos viendo, que no se están coordinando entre sí. Se dice mucho eso, no se habla exactamente. Es decir, imagínate, tienes a un jefe de gabinete que fue también el secretario de comunicación o coordinador de comunicación con Eduardo Burs, cercanísimo, por supuesto, al grupo de la gobernadora a través de su hermano. Tienes a gente muy marcada, exacto, con administraciones estatales de experiencia, ¿no? Vaya, me refiero, y por su trayectoria y su biografía. Y tienes a panistas, exacto, de cepa, como un Chito Díaz, secretario del ayuntamiento, exdelegado de Conagua, ex precandidato a gobernador, a una Madeleine Bonafox también, de las familias tradicionales del PAN en Hermosillo, entre muchos, y ahí un Güero Nieves también, un activista panista, es decir, con muchos contrastes, una Flor Ayala, priista de Hueso Colorado, exactamente, son contrastes, y mucho se ha dicho, muchísimo ha trascendido de ese choque que han tenido. Sí, sí, y lo estamos viendo en las calles, ¿no? Lo estamos viendo en las calles, de que no hay una coordinación impecable. Vimos hace 2 semanas que estaba tomado el Palacio Municipal por un tema de un reclamo muy legítimo de los pensionados que no ha sido resuelto, en el caso de los estímulos fiscales que hay para el predial de adultos mayores, aclarando que 60 años no estar tan viejo, pero en realidad, al generar este estímulo por valor de la casa, pues parecería ser de que el estímulo es en base al valor de la casa, no por un reconocimiento de que los adultos mayores ya no forman parte de esa población económicamente activa que los jóvenes lo son,
Y la otra parte es de que en este caso del estímulo de adultos mayores, lo que era una fórmula automática se vuelve un trámite burocrático pesado y se vuelve un trámite donde tienen que ir a las oficinas de la tesorería y en realidad no están teniendo la capacidad de resolver todas las solicitudes de evaluación de si aplica o no el estímulo. Y esto es donde ves que el contraste en la parte política o la parte de atención ciudadana choca con la parte de tesorería, con la parte de ese interés recaudatorio, porque el privilegio de los estímulos es por una razón. En el caso del predial de adultos mayores es por su actividad económica, no por el valor de la casa, y la parte política lo entiende muy bien, pero por otro lado dice necesitamos dinero y necesitamos montones de dinero porque queremos hacer toda esta obra. ¿Qué va a pasar entonces, Oscar? ¿Qué riesgos ves o hacia dónde irían si no se atienden esas situaciones? ¿Qué riesgos veo? Veo un riesgo de que no se les dé su proyección de recaudación desde el punto de vista de que está afincado en un incremento en impuestos, lo cual es inhibidor de la actividad económica ni tan importante como el sector inmobiliario, con lo que es la construcción de vivienda. Y la otra parte, las proyecciones macroeconómicas que afectan la recaudación del municipio, pues no se están dando. Las tasas de interés están subiendo y lo que puede resultar de no ejecutarlo impecablemente, dadas las presiones que hay, y el alcalde está siendo muy mediático, está todos los días saliendo a hacer obra, de que no les alcance el dinero para pagar todos los compromisos que están asumiendo y terminemos con un endeudamiento mayor. Entonces, es muy importante y celebro que un redimensionamiento de la estructura municipal, pero también hay que ser muy cautos con las finanzas municipales, porque entre otras cosas, ya aparece por primera vez en el presupuesto de ingresos del municipio de Hermosillo el temido diferimiento de pagos por 148 millones de pesos. Y diferimiento de pagos es decir, voy a jinetear proveedores, ¿no? Que lo van a dejar de 2022 a 2023. Y dado de que están asumiendo compromisos de obra multianual que ya hay un compromiso de hacer por parte del ayuntamiento, si no se maneja la hacienda pública de una forma prudente, de una forma eficiente y de una forma pulcra, pues vamos a terminar con serios problemas porque el camino en el que van pues no tiene muchas salidas. La otra parte que me preocupa, y debo decirlo, es de que anuncian de que el ISAF va a hacer auditoría en tiempo real de las obras. La auditoría en tiempo real, que es una buena idea en concepto, si tú recuerdas el año pasado, observamos algunos de los estados financieros del gobierno del estado que habían subido el gasto corriente en 4,000 millones de pesos para el mes de junio y luego lo bajaron. Todo eso pasó por auditoría en tiempo real, donde había un comité de auditoría en tiempo real, donde estaba el auditor mayor, donde estaba el contralor Miguel Ángel Murillo, donde estaba el Pano Salido, donde estaba Natalia Rivera, donde estaba Irma Laura Murillo, que era la titular del CPC. ¿Y qué resultó? Que no funcionó para nada, nada más funcionó efectos mediáticos. Creo que la parte mediática es importante, pero la parte de acciones puntuales es más, y el dejarse de estar buscando vendernos espejitos, creo que debe de evitarse. Conclusión, Oscar, entonces. Conclusión, hay que voltear a ver al municipio, es muy importante, es quien nos provee los servicios, es quien se encarga de las vialidades, es que se encarga del alumbrado público, es quien se encarga del agua, que algún día tenemos que volver a retomar el tema del agua porque ahí hay focos amarillos y rojos. Y me preocupa de que como estamos tan ocupados en los dislates
declarativos del presidente y las apuestas que está haciendo el gobernador Alfonso Durazo y que no se están reflejando en los presupuestos, pues creo que se nos ha olvidado que el enfoque cercano es el presidente municipal. Ya hay que estar observando puntualmente lo que está haciendo, porque en esta apuesta pues tiene que haber salvaguardas para que el municipio quede mejor de como empezó, y no está habiendo salvaguardas en este momento. Gracias, Oscar. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Vamos a cambiar horario con Oscar. Vamos a arrancar la hora a partir del próximo martes. Y como siempre, interesantes sus análisis. Con permiso, ya nos vamos. Que pase excelente mañana. Todos aquí en proyectopuente.com.mx, Facebook Live, YouTube, por todas partes presentes. Con permiso.